Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Entre Búhos. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Giovanni Guatibonza y este es un espacio para compartir conocimiento. La primera entrevista de esta segunda temporada tiene que ver con un tema que me parece muy importante y es esa relación que hay entre desarrollo y educación. Y quisiéramos poner un poco la lupa sobre de qué tipo de desarrollo estamos hablando y a partir de allí qué educación fortalece ese desarrollo. De eso se trata la entrevista y para eso tenemos un súper invitado en este primer episodio de la segunda temporada de Entre Búhos. Para este tema tan interesante nos acompaña una persona con una amplia experiencia y que además pues he tenido la oportunidad de compartir en muchos espacios laborales y que de hecho hizo parte fundamental de este proyecto Entre Búhos. Hola Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda temporada de Entre Búhos. Estimado Giovanni y a todos los que nos ven, muchas gracias por el espacio. Muy contento de abrir segunda temporada de un espacio tan relevante y bueno, aquí listos para hablar de un tema apasionante como es el tema de la educación y el desarrollo. Así que gracias por invitarme. No, con mucho gusto, amigo. Me voy a permitir leer tu perfil. Wilmer es licenciado en Química, especialista en Educación y magíster en Educación de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia. Trabajó por 10 años con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, liderando proyectos de gestión de conocimiento en la región de América Latina, y actualmente es el director ejecutivo y cofundador de InnovaHub, una empresa del sector de innovación que lleva las banderas de la educación y la Agenda 2030 a nivel regional. Amigo, de nuevo mil gracias por hacer parte de esta segunda temporada de Entre Búhos y arranquemos entonces con las preguntas. Perfecto. Inicialmente, para abordar este tema, pues sabemos que hay una conexión y una articulación muy fuerte entre el desarrollo y la educación, pero quisiera que profundizáramos un poco sobre a qué desarrollo le estamos apostando en el siglo XXI y a partir de allí, qué tipo de educación lo fortalece, lo fomenta y permite pues lograrlo. Cuéntanos un poco sobre eso, Wilmer. Perfecto, Giovanni, gracias. Y ahí, pues bueno, digamos que uno podría pensar claramente esa relación, digamos, un poco dependiente entre la educación y el desarrollo, ¿no? Digamos que la una lleva a la otra y esa sería la manera un poco más general de abordarlo. Eh, digamos que yo cuando empecé a enamorarme de esos temas, justamente algo que me llamó mucho la atención fue justamente dos autores que me marcaron profundamente, dos autores clásicos, dicho sea de paso. Uno, Amartya Sen, ¿no? Y otro, Paulo Freire, latinoamericano. Eh, y ahí encontré unas similitudes que por lo menos en su momento fue para mí una revelación importante, ¿no? Amartya Sen con su libro Development as Freedom, ¿no? El desarrollo como libertad, y Paulo Freire, que tenía justamente este libro que es una gran obra de la educación y de la pedagogía, que digamos es un libro clásico, pero que hoy en día todavía sigue marcando, que es justamente Educación como Libertad. Entonces, digamos que ahí el primer punto de encuentro es justamente la libertad, ¿no? Pero la libertad como un ideal, la libertad como una emancipación, digamos, marca una tendencia o marca un paradigma, si se quiere. Pero ¿qué tipo de libertad? Que ahí es donde creo que apunta un poco tu pregunta. La libertad que proponen ambos autores en este caso es justamente la libertad de ser, la libertad de elegir, lo que Amartya Sen llama un poco también la agencia y las posibilidades que nos da y que como sociedad construimos para poder ser y para poder hacer. Entonces, en ese caso, ahí es cuando se rompe esa barrera de pensar que el desarrollo era solamente plata, que era solamente el Producto Interno Bruto, sino que es una serie de factores multidimensionales que afectan justamente las posibilidades que las personas tienen para elegir, para realizarse, para realizar una cosmovisión de lo que quieren ser, esa agencia
que se puede construir a medida que como sociedad construimos espacios para eso, ¿no? Entonces, eso en últimas se traduce en algo que yo sé que tú conoces muy bien y que defiendes fervorosamente, que es el concepto de democracia. Entonces, digamos que es una educación para la democracia en últimas, ¿no? Esa es la educación que nos propone el desarrollo humano, ¿no? Entonces, digamos que esa es como, ahí hablando un poco más, si se quiere, epistemológicamente de la relación entre la educación y desarrollo. Ahora, algo que me parece muy interesante también destacar es que esa relación entre educación y desarrollo tiene una visión esta epistemológica general, pero hay otra que me parece también muy relevante y que comentar en este programa, y es la visión desde el sur, la visión latinoamericana de lo que Sí. implica nuestra cultura, nuestro contexto, nuestras luchas latinoamericanas y que hacen que esta relación entre educación y desarrollo también tenga unas particularidades, ¿no? Es una educación que se basó y que se ha basado siempre justamente en estas particularidades latinoamericanas, una educación muy rural, una educación que debe, por esencia, llevarnos a ser un poquito contestatarios ante las dificultades que como región hemos tenido. Y entonces digamos que esa es la relación también de lo que implica pensar la educación para el desarrollo en América Latina. Una educación Sí. que empodera, una educación que nos permite un abordaje de pensamiento crítico para contrastar tantas situaciones sociales que se nos presentan en América Latina. Entonces yo creo que, de nuevo, para englobar esta primera pregunta, yo diría que esas son las características de una educación democrática, una educación inclusiva y una educación que justamente empodera para la libertad. Eso es lo que yo creo que son las primeras vicios de lo que para mí implica la educación y el desarrollo. Eso me parece muy interesante porque nos comienza a brindarnos elementos que le da aún muchos más matices a esa idea inicial de la articulación entre desarrollo y educación. Lo primero es que estamos hablando de un desarrollo que tiene que ir ligado con la libertad. A mí me parece un componente muy importante el ejercicio pues, de las libertades individuales y a partir de allí se relaciona con la democracia, con estos elementos de libertad, de igualdad, de fraternidad entre las personas, pero creo que ese acercamiento que tú desarrollas de articular a Amartya Sen con Paulo Freire también le permite a esta visión de articulación entre desarrollo y democracia darle un contexto, ¿no? Y eso nos lleva mucho a estos acercamientos también de, pues, del constructivismo y nos lleva a Vygotsky principalmente cuando decía que todo proceso educativo tiene que estar enmarcado en un contexto. Y esa apuesta entonces se nos vuelve muy relevante y muy interesante. Estamos pensando en esa articulación entre desarrollo y educación en América Latina. Una región que tiene múltiples retos, múltiples desafíos, pero también me parece algo que me encantaría abordar contigo y es que casi siempre o en ciertos momentos se ha hablado como países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Cuéntanos un poco más, porque me parece que esa es una visión de otras latitudes. ¿Cómo podemos entender entonces el desarrollo en América Latina? ¿Qué adjetivos le podemos poner al desarrollo en América Latina y a partir de allí cómo articularlo con los componentes de educación y qué tipo de educación se tiene que desarrollar? Pues pensando en libertad en América Latina, por ejemplo. Claro, yo creo que, y ahí casi que retomo la última parte de tu pregunta, que es donde parece que es importante hacer un énfasis. Yo sí creo que justamente Freire y otros autores latinoamericanos han pensado un poco esta relación y yo creo que la educación en América Latina, al ser contextual, al reconocer esas particularidades, debe enmarcarse en lo que se llama justamente el diálogo de saberes, ¿no? Y ahí Mm, yo tengo a veces mis peleas o mis disertaciones con América del Norte, digamos, en cuanto claro. que normalmente se habla mucho de conocimiento, ¿no? Pero no hay Ujú. en inglés, por ejemplo, que es knowledge, pero no hay en inglés una palabra para saber, ¿no? O sea, knowledge no es saber, o sea, es diferente. Pero ¿por qué Sí, hago esta acotación? Es porque el diálogo de saberes implica
reconocer esas trayectorias de vida, esas cosmovisiones que confluyen en América Latina, de pueblos originarios, de campesinos, de esos modos diferentes de hacer ciencia y de hacer conocimiento. Y esos Sí, modos diferentes, rurales, experienciales, incluso empíricos, tienen un valor importante. Y eso es a lo que yo denomino saber, o muchos autores denominan saber. Y es como ese saber de ciertas maneras pedagógicas, una de las más importantes es la sistematización de saberes, entra en diálogo con este conocimiento constituido y ese diálogo de saberes es lo que construye nuevas innovaciones y permite también, de alguna manera, seguir construyendo nuestra cultura, pero seguir avanzando y que haya justamente, eh, digamos, diálogo entre diferentes cosmovisiones y diferentes modos de hacer ciencia, de hacer conocimiento. ¿Por qué es importante eso? Porque esa es una particularidad de América Latina, ¿no? Somos países muy rurales que tenemos unas trayectorias en muchos casos muy experienciales de cosmovisiones sobre todo eso, por ejemplo, de pueblos originarios y demás, que yo sí creo que deben justamente reconocerse en este modelo de desarrollo y este modelo de educación para el desarrollo, ¿no? Entonces yo sí creo que la educación en América Latina es una educación que reconoce eso y que no puede contemplar un solo modo de hacer ciencia, un solo modo de hacer conocimiento. Cuando partimos de esa base, y ahí hablamos de democracia, podemos construir una educación mucho más pertinente para ese contexto, una educación que prepara para, para esto, ¿no? Para, digamos, construir cultura de lo que hemos hecho para una educación para el campo, una educación no solamente pensada desde las ciudades, una educación que permite reflexiones críticas para contrastar modelos económicos, o sea, para muchas cosas que son parte de lo que se necesita en América Latina, ¿no? Entonces yo sí creo que por ahí podría ir los tiros, digamos, en el sentido del diálogo de saberes como una particularidad importante de la educación para el desarrollo en América Latina.